Tres escalofriantes historias reales de intrusiones en hogares que revelan miedos y NEXPLICABLES. La noche envolvía la humilde casa de Lucía en un silencio inquietante. Ella, madre soltera de 32 años, había pasado su día entre el trabajo agotador y los juegos de sus pequeños, Sofía y Emiliano. Pero ahora los niños dormían, y el silencio se tornaba pesado, casi sobrenatural. Sin embargo, a medida que los minutos transcurrían, un murmullo escalofriante comenzó a perturbar la tranquilidad, ruidos en el patio trasero, pasos pesados y susurros que se filtraban en la oscuridad, sembrando una profunda inquietud en su pecho. Entrando en pánico, Lucía revisó las cerraduras y se asomó a la calle. El silencio seguía ahí, pero la sensación de inseguridad crecía abrumadoramente. ¿Qué o quién estaba provocando esos ruidos? En su mente la confianza en sus vecinos empezó a desmoronarse. El viento, pensó, podía ser un alivio, pero su cabeza rápidamente se llenaba de visiones aterradoras. Revivió historias que le contaban sobre intrusiones, sobre hogares que dejaban de ser refugios para convertirse en escenarios de terror. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta trasera. El aliento de Lucía se detuvo. Su corazón se disparó en su pecho. «Es solo el viento», repetía por dentro tratando de calmarse. Pero la realidad se tornó más absurda. El hogar, su refugio, se transformaba en una trampa mortal. Al asomarse por la ventana, vislumbró una silueta. Un rostro que no conocía. Pero en el instante en que parpadeó, la visión se desvaneció. Se armó de valor y decidió llamar a la policía. La mujer que contestó parecía distraída, como si el miedo de Lucía fuera solo una exageración. «Enviaremos a alguien en un rato», dijo mientras Lucía sintió como una sombra de desconfianza se cernía sobre ella. El tiempo avanzaba inerte y la situación parecía precipitarse rumbo a un abismo oscuro. Miraba por la ventana con la esperanza de ver a un vecino, pero solo percibía la nada. La madrugada se acercaba, y la desesperación empezó a devorarla. En un arranque de coraje, decidió explorar su hogar, el corazón latiendo con fuerza. Avanzaba lentamente en el pasillo oscuro, un sudor frío le recorría la espalda. Era como si alguien la observara. Al girarse de golpe, no había nada, solo sombras. Justo cuando creía haber perdido la razón, un estruendo terrible resonó en la cocina, el cristal se quebró. Lucía se paralizó ante el inminente terror que se apoderaba de ella. No puede ser, pensó a punto de quebrarse. Cada rincón de la casa pareció cobrar vida. Cada grieta y cada murmullo le gritaban al rostro del peligro inminente. Su mente le decía que era tiempo de huir, pero se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Visionando lo peor, imaginando lo que se encontraba tras la puerta y la risa distante que reverberaba en la habitación, saber qué era lo que acechaba le helaba la sangre. ¿Podría ser un extraño? Mientras la oscuridad parecía volverse más densa y opresiva, Lucía no podía dejar de preguntarse, ¿realmente era su hogar seguro, o solo el preludio de una pesadilla aún más aterradora? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El reloj marcaba la medianoche y la tensión era palpable. La risa persistía como un eco en su mente, esa risa que parecía burlarse de su miedo. En una noche que debía ser de paz, se preguntaba si sus peores miedos se habían convertido en una realidad. Su hogar, un santuario de amor, ahora parecía un laberinto de terror, y el verdadero enemigo acechaba en las sombras, listo para devorarla. Podría sobrevivir hasta el amanecer. O la noche le cobraría un precio que no estaba dispuesta a pagar. Lucía se obligó a moverse, como si estirarse en la oscuridad pudiera ahuyentar el terror que se había apoderado de ella. Con cada paso que daba hacia la cocina, el suelo crepitaba bajo sus pies, cada sonido resonando como un grito en la noche. El aire, denso y frío, parecía contener secretos que se retorcían justo al borde de su comprensión. Cuando finalmente se acercó a la cocina, un brillo tenue provenía de la ventana rota, el cristal hecho añicos en el suelo como un espejo de su propio pánico. Miró hacia afuera con la expectativa de ver a alguien, a un ladrón, a un espectro, pero no había nadie.
Solo la luna alta y fría iluminando el patio trasero, donde la sombra de sus miedos danzaba entre la oscuridad, fue entonces cuando escuchó otro sonido, diferente. Un susurro bajo y tembloroso como si algo o alguien se acercara diciendo su nombre. Lucía, la voz era inconfundible, un eco de su propia mente que le devolvía el sentido de la realidad, pero también de la locura. Aterrorizada, se volvió de inmediato y corrió hacia la sala, por instinto más que por razón. Su teléfono, olvidado en la mesa, vibró con un mensaje. Era la policía. Nos informaron que hubo un inconveniente en su área, estamos en camino. Ese mensaje, que debió darle esperanza, solo intensificó su desesperación. ¿Cuánto tiempo más podría quedar antes de que alguien llegara? Miró el reloj, cada segundo parecía un susurro burlón que se reía de su angustia. La risa en la lejanía se convirtió en un murmullo más fuerte, un canto macabro que aterrorizaba su corazón. La psicología del miedo podía jugarle trucos terribles, pero la sensación de ser observada se incrementaba, como si los ojos invisibles y malignos la escudriñaran desde la oscuridad. Finalmente decidió encender las luces de la casa, cada una de ellas chisporroteando y llenando el espacio con un resplandor cálido, temporalmente aliviando la atmósfera opresiva. Fue en ese instante que escuchó un movimiento arriba. Pasos. Pesados y lentos, como si un monstruo monstruoso estuviera arrastrándose sobre el piso de madera del segundo piso. Su mente se fragmentó danzando entre advertencias de acción y la parálisis del horror. Lucía tomó un cuchillo de cocina, su mano temblorosa gripando el mango frío. La casa que alguna vez había sido su refugio ahora se sentía como una trampa mortal. Subió lentamente por las escaleras, cada paso más pesado que el anterior, llenando su mente de imágenes aterradoras. Emiliano, Sofía, murmuró, y con cada nombre la urgencia de protegerlos la empujó hacia adelante. Sin embargo, en su camino, notó que la puerta a la habitación de sus hijos estaba entreabierta. Un hilo de luz emanaba de dentro, la calma previa a la tormenta. Con un grito ahogado, empujó la puerta con fuerza. Y ahí estaban Emiliano y Sofía, abrazados, dormidos plácidamente. En su juventud, ellos eran ajenos al terror que la rodeaba, una pequeña burbuja de inocencia en medio del caos. Un alivio se asomó por su pecho, pero no duró. Detrás de ella, un crujido sonó. Se dio la vuelta lentamente, el cuchillo manteniéndola atenta ante el inminente peligro. Su respiración se detuvo por un instante cuando sintió la presencia, una sombra salida de la oscuridad, una figura alta que se mantenía en el umbral de la puerta. La sensación de déjà vu golpeó como un rayo. Ese rostro lo había visto antes en sus pesadillas. Estaba esperándote, Lucía, susurró la figura, y el terror llenó la habitación. La noche estaba muy lejos de terminar, y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Quién estaba detrás de esa voz? ¿Qué querían de ella? Las respuestas que buscaba parecían tan esquivas como el mismo terror que ahora invadía su hogar. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor que la empujaba hacia la locura. La figura en el umbral se reía, una risa baja y resonante que parecía provenir de un lugar más allá del entendimiento, y el cuchillo temblaba en su mano, incapaz de proporcionar la seguridad que deseaba. La sombra se movió un paso hacia adelante, cada movimiento tan lento que parecía burlarse de su desesperación. La luz de la habitación parpadeó como si estuviera en sintonía con el caos de su mente, y por un momento, Lucía pudo ver un destello en los ojos de la figura. Era familiar, nocivo, un reflejo de todas las pesadillas que había contenido dentro de sí durante años. Era el miedo personificado. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. La figura inclinó la cabeza, como si considerara su pregunta antes de responder. Quiero que recuerdes, dijo, y su voz se deslizó por la habitación, como un frío revés que recorría toda la piel de Lucía. Recuerdos de su infancia la asaltaron de inmediato, imágenes distorsionadas que siempre había tratado de olvidar. En su mente apareció una casa similar, llena de gritos y sombras, un lugar donde lo sobrenatural y el horror se entrelazaban. Ella había salido de ahí, había hecho todo lo posible por escapar, pero en esa noche, la noche de los recuerdos no deseados, estaban volviendo para reclamarla. Emiliano, Sofía. Su voz tembló, el nombre de sus hijos resonando en el vacío. Si solo pudiera escapar, salir de esa tensión creada por el aire espeso y la figura inquietante que se acercaba. La figura sonrió, un gesto que la heló por dentro. No te preocupes por ellos. Este es un encuentro privado. Lucía sintió que su sentido de protección se convertía en una mezcla de rabia y miedo.
Ella nunca permitiría que nada ni nadie hiciera daño a sus hijos. Levantó el cuchillo, el acero reflejando la luz titilante y en un arranque de valor, gritó, «Vete. No te dejaré hacerles daño». La figura se detuvo. Un silencio sobrecogedor llenó el lugar, un momento que se extendió más allá de lo posible. Pero en vez de retroceder, la sombra se echó hacia atrás, como si el miedo en su voz solo le hubiese dado poder. «Tu lucha es en vano, Lucía. No puedes escapar de lo que llevas contigo», respondió, su tono ahora grave y profundo. En un movimiento casi imperceptible, la figura levantó una mano, y la luz de la habitación comenzó a apagarse, absorbida por la sombra que parecía alimentarse de la confusión y el terror. Lucía, paralizada, sintió que la oscuridad trataba de envolverla. Los susurros se transformaron en lamentos lejanos, ecos de advertencias y rencores que nunca pensó escuchar. ¿Acaso podía haber algún tipo de conexión entre ese espíritu y su historia? Los gritos de Emiliano y Sofía rompieron la bruma de su concentración, y en un acto reflejo, Lucía giró la cabeza hacia la habitación. En ese corto segundo sintió la fuerza de la figura crecer detrás de ella. «¿Estás lista para recordar?», preguntó, y con esa simple frase, la oscuridad parecía cobrar vida, extendiéndose por el pasillo como bocanadas de humo. «No», gritó con todas sus fuerzas y sin pensarlo, corrió hacia sus hijos, el cuchillo aún sujetado con desesperación. Mientras cruzaba la puerta, la luz de la luna filtrándose por la ventana iluminó el rostro de sus hijos, pero un eco resonante de la figura hizo que su piel ardiera. «El juego apenas comienza, Lucía». Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y un frío penetrante la obligó a darse la vuelta una vez más. Mientras la figura se desvanecía en la oscuridad, Lucía sintió que el peligro ya no era solo una presencia, era una promesa que se cernía sobre su hogar. Atrapada entre el deseo de proteger a sus hijos y el terror que la acechaba, Lucía entendió que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar y que los secretos de su pasado estaban más vivos que nunca. Realmente podría proteger a su familia de lo que estaba por venir. Una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, trayendo consigo la risa del espectro, ahora irónicamente familiar. Supo que en cuestión de minutos tendría que enfrentar la verdad y la oscuridad que tanto había tratado de olvidar. El sonido de pasos resonó otra vez, uno diferente y más cercano, y una voz conocida despertó su mayor temor. «Mamá, ¿dónde estás?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la voz de Sofía, un eco que resonaba con la misma angustia que sentía en su corazón. ¿Era su hija la que estaba llamando, o era el espectro quien jugaba con su mente y sus miedos? La risa de la figura aún flotaba en el aire, como una bruma que envolvía la habitación. «Estoy aquí, Sofía», gritó corriendo hacia los gritos que parecían venir de la habitación. La ansiedad crecía en su pecho, cada paso se sentía como una eternidad. La oscuridad se espesaba a su alrededor, susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. Al abrir la puerta del cuarto, la luz de la luna iluminó rápidamente la estancia. Emiliano estaba agachado al lado de la cama, buscando bajo ella como si algo terrible se hubiese escondido allí. Su rostro reflejaba confusión y miedo. «Mamá, algo no está bien», susurró, su voz temblando. Sofía, en cambio, estaba quieta, mirando hacia el vacío detrás de su hermano con ojos llenos de desconcierto. El corazón de Lucía dio un vuelco. La figura había jugado con sus mentes, obligándolas a recordar lo que jamás habrían querido. «No puedo perderlas», pensó con desesperación. «Rápido. Tienen que salir de aquí», gritó, empujando a ambos niños hacia la puerta. Pero justo en ese instante un estruendo resonó en el pasillo, un grito desgarrador que pareció venir del fondo mismo de la casa. Las sombras comenzaron a danzar en las paredes, como si fueran seres vivos atraídos por el terror. «¿Qué está pasando?», preguntó Emiliano, mirando a su madre con ojos grandes y asustados. «No lo sé, pero debemos irnos ya». Lucía determinó, cerrando la puerta detrás de ellos. A medida que retrocedían, la sombra apareció nuevamente, esta vez expandiendo sus tentáculos oscuros hacia el grupo. Lucía tomó a sus hijos de la mano, sintiendo como el frío traspasaba su piel, helándola por dentro. «No te atrevas a acercarte a ellos», gritó, levantando el cuchillo con la mano temblorosa. Era un acto de desesperación, un intento de mantener la oscura energía a distancia. La figura titubeó un momento como si considerara su amenaza, pero luego continuó su camino hacia ellos, sonriendo. «Qué valiente eres, Lucía», dijo la figura, y su voz reverberó en la habitación, resonando en sus huesos. «Pero el miedo siempre encuentra la manera de entrar».
Sobre todo, el miedo que llevas contigo. Las palabras se clavaron como espinas en el corazón de Lucía. Recordó las noches heladas en la casa de su infancia, las sombras arrastrándose por las paredes y los susurros que nunca pararon. Un grito de su madre resonaba en su memoria, una advertencia que nunca había comprendido. No, exclamó apretando los dientes. No ahora, no nunca. Las luces de la casa comenzaron a parpadear de forma errática, como si estuvieran respondiendo a la intensidad de la situación. Cerró los ojos y exhaló profundamente, intentando reunir el valor que necesitaba. Cuando los abrió nuevamente, miró a sus hijos, que temblaban a su lado, pero en sus ojos había una chispa de fe, una pequeña llama que le daba fuerza. Debemos recordar. No podemos dejar que nos atrape. Hizo una pausa, sintiendo el sudor en su frente, pero también una resolución. Tenía que volver a enfrentar sus demonios. Con un movimiento decidido, avanzó hacia la figura, el cuchillo en alto. No tengo miedo de ti. Te enfrentaré. La figura se detuvo, sorprendida por la repentina valentía de Lucía. Pero antes de que pudiera reaccionar o retroceder, un crujido resonante se oyó justo detrás de ella. La puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a un ser encapuchado, cuya presencia hizo que el tiempo se detuviera y el aire se volviera denso. Lucía, el verdadero peligro aún no ha sido revelado, susurró el extraño mientras el frío se intensificaba. Todo se tornó oscuro y una risa más profunda que cualquier otra resonó, retumbando en sus mentes. La figura en el umbral sonrió, y Lucía comprendió que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Quién eres?, balbuceó Lucía, desde las sombras. Una respuesta se deslizó hacia ella. Soy quien ha estado esperando que recuerdes. La oscuridad se abalanza con más fuerza, y pronto, las imágenes de su pasado comenzaron a entrelazarse con un futuro incierto. Podría salvar a su familia y a la vez enfrentarse a los horrores que había tratado de olvidar por tanto tiempo. La sombra se alzó, dispuesta a desvelar la verdad, y así, el juego del terror volvía a comenzar. Lucía sintió que el aire se hacía irrespirable a su alrededor. La figura encapuchada emitía una risa baja, mientras una sombra oscura crecía detrás de él, como si hubiera sido invocada. Lucía tomó a sus hijos con más fuerza, tratando de transmitirles valor mientras el miedo intentaba consumirla. Sofía, Emiliano, escuchen. Nunca dejen que el miedo controle lo que sienten, les dijo, su voz temblando pero firme. Tenía que ser su roca, el último bastión en medio de este horror. La figura encapuchada se movió lentamente hacia ellas, como si cada paso pesara toneladas. Lo que está detrás de ti, Lucía, es solo una parte de lo que llevas dentro, dijo, acercando sus manos a las sombras, que parecían ansiosas por devorar a la familia. Tu pasado jamás se irá, y con cada intento de ahuyentarlo se fortifica. Su voz serpenteaba como una niebla que envolvía a Lucía. Cállate, gritó azotando con el cuchillo en el aire, aunque su mano temblaba. El movimiento pareció hacer que la figura retrocediera por un instante, y en ese breve respiro, Lucía tomó la mano de sus hijos, decidida a salir de allí. Mientras retrocedían, el sonido de pasos resonó a su alrededor. Eran ecos que parecían multiplicarse, arrastrándose en las paredes y acercándose. Las luces parpadeaban cada vez más frenéticamente, y el frío se volvió casi insoportable. Era como si la casa misma quisiese atraparlos. No. No voy a dejar que esto termine así, exclamó Lucía, empujando a sus hijos hacia la puerta que veían al final del pasillo. Pero la figura se interpuso entre ellos y la salida, sonriendo con un hambre que daba escalofríos, como si el miedo de Lucía fuera un manjar. Todos tienen un secreto, Lucía. El tuyo está más cerca de lo que crees, susurró el ente con un tono burlón. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba la realidad, llevándola de regreso a recuerdos embalsamados de dolor y culpa. Vio flashes de su infancia, las sombras en su antigua casa, las puertas que se abrían y cerraban sin razón aparente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, apenas conteniendo el llanto. Su pregunta emergió como un grito desesperado, ni siquiera estaba segura de si sería escuchada. Todo lo que deseas saber, yo puedo revelarlo. Pero para ello debes entregarme lo que escondes, inició la sombra, extendiendo su mano temblorosa hacia ella como un tentáculo. Lucía sintió que su piel se helaba, un aliento gélido acarició su rostro. No tengo nada que darte. Déjanos en paz, gritó, pero su voz sonó más como una súplica. Las risas agudas comenzaron a resonar en la habitación,
mezclándose con las palabras de la figura que ahora se desvanecía en la oscuridad. El juego ha comenzado, Lucía. Pronto las puertas se abrirán. Y tú eliges lo que traerás de vuelta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció totalmente, dejando en su lugar un silencio abrumador. La respiración de sus hijos sonaba fuerte, pero el eco de la amenaza aún permanecía flotando en el aire. ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó Emiliano, con lágrimas en los ojos. La angustia de su hijo la desgarró. ¿Qué está pasando? Lucía se agachó para abrazarlos, sintiendo cómo sus cuerpos pequeñas se agitan con cada sollozo. No lo sé, cariño, respondió, su corazón latiendo con fuerza. Pero tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos. Hizo un gesto hacia la puerta, espacio de un horizonte aún esperanzador. Sin embargo, en ese momento un fuerte golpe resonó desde el fondo de la casa, como si algo pesado hubiera caído. Con un temblor que le recorrió el cuerpo, miró a sus hijos. El terror era palpable, tan denso que casi podía cortarse. Era un recordatorio que los peligros eran implacables y que el reloj empezaba a correr. Vamos, murmulló, pero a medida que fueron dando pasos hacia la salida, una sombra se arrojó sobre ellos, bloqueando la luz que antes los guiaba. La figura encapuchada apareció una vez más, esta vez más cerca, y en sus ojos vacíos brillaba una chispa que pronto podría convertirse en llamas. ¿Estás lista para enfrentar tu verdad, Lucía? El tiempo se detuvo y una sola pregunta quedó flotando en el aire helado. Si no era capaz de enfrentar su pasado, ¿podría alguna vez salvar a su familia? Las sombras se alzaron, y el juego macabro apenas comenzaba. Lucía sintió como su cuerpo se congelaba al mismo tiempo que la figura encapuchada se deslizaba hacia ella, susurros escalofriantes burbujeando de sus labios invisibles. La distancia entre ellos se desvaneció y, en un instante, estaba a solo unos pasos. Los ojos del ser resplandecían con un fervor perturbador, como brasas que amenazaban con consumirlo todo. No, gritó Lucía, levantando el cuchillo de nuevo, pero sus manos temblaban. Las luces parpadeaban locamente, llenando la habitación con destellos cortos, y cada parpadeo parecía invitarla a perder la razón. Cada corazón guarda secretos y tú, Lucía, tienes más de uno, insistió la figura, acercándose lo suficiente para que ella pudiera inhalar una mezcla de azufre y abandono. Las sombras tras él se retorcían, como si estuvieran ansiosas por devorarla. Sofía y Emiliano la miraban, ojos grandes como platos, llenos de miedo. Ella sintió su aliento caliente en su cara y se recordó a sí misma, era la madre, la protectora. Debía hacer algo. Corre, gritó, despertando un instinto primario en sus hijos. Sin pensarlo, se agachó y tomó de la mano a Emiliano, arrastrándolo hacia el pasillo oscuro. Sofía la siguió de cerca, pero el eco de esa risa burlona seguía persiguiéndolas, llenando la casa con un miedo apremiante. Las tres comenzaron a correr, pero el aire pesado la sacudía, cada respiración le costaba más trabajo. Lucía sentía que el tiempo estaba en su contra, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Sofía, su voz quebrándose. Era un grito de desesperación y, justo en ese instante, el suelo tembló bajo ellos, como si el más allá se manifestara con cada paso. A la salida. Debemos salir de aquí, respondió Lucía, intentando mantener la calma en su voz. La puerta del final del pasillo parecía más lejana de lo que recordaba, como si la casa estuviera saboteando cada intento de escape. A medida que se acercaban, una sombra más oscura emergió de la pared, tomando forma concreta. Era una figura de la cual no podían escapar, y en un instante lo entendieron, no solo era un ente, era un reflejo de sus propios miedos. Lucía paró en seco, dándose cuenta de que para avanzar, tendría que enfrentar no solo la figura, sino también lo que había quedado atrás en su vida. Detente, dijo, consciente de que la desolación sería su salvación. Fue un susurro, pero contenía un poder que asombró incluso a la misma sombra. No tengo nada que esconder. Fue entonces que una voz resonó a través de las paredes, profunda y resonante. No se trata de ocultar, sino de reconocer. Solo así podrás avanzar. El pánico comenzó a transformarse en rabia, y esa mezcla emocional parecía encender algo dentro de ella. Lucía apretó el cuchillo con más fuerza. Basta. No volveré a ser víctima de mí misma. Las luces estallaron, llenando el espacio con una luminosidad violenta. La figura encapuchada se encogió como si la luz la quemara.
Con un grito ensordecedor, desapareció en un torbellino de sombras, pero la calma fue fallida. De la oscuridad brotaron más susurros, cada uno representando un secreto oculto, un dolor reprimido. Eran sus recuerdos, las caras de quienes había perdido, el peso de elecciones que había evitado enfrentar. No pueden atraparme, bramó Lucía, pero su voz se perdió. ¿Realmente crees que puedes escapar de ellos? La casa resonaba, burlona. Emiliano y Sofía la miraban, temor reflejado en sus ojos. Ella se dio cuenta de que no solo se trataba de ella, sus miedos también los afectaban a ellos. Lucía respiró hondo, sabiendo que debía mantener a su familia unida. Lo haré por ustedes, prometió en voz baja. Un nuevo brío la invadió como si la luz que había desterrado a la sombra fuera suficiente para pulir sus recuerdos dolorosos. Ahora, gritó y uniendo fuerzas con sus hijos, corrieron hacia la puerta, sus corazones latiendo al unísono. Cuando la alcanzaron, las manos de Lucía temblaban, pero su determinación era más fuerte que cualquier cosa que pudiera amenazarlos. Justo cuando iba a abrir la puerta, un grito desgarrador retumbó detrás de ellos. Ese no es el final, Lucía. El juego apenas comienza. Y en ese instante supo que salir de la casa no significaba librarse del horror, era solo el primer paso hacia un enfrentamiento mucho más grande que los esperaba. ¿Estarían realmente listos para la verdad que se avecinaba? El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Lucía sintió el sudor resbalando por su cuello, su corazón lateando con la furia de mil tormentas. No podemos quedarnos aquí, murmuró, mirando a Sofía y Emiliano, cuyas caritas pálidas reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. Con mano temblorosa, empujó la puerta. El chirrido que emitió al abrirse era como un lamento, y el pasillo oscuro parecía engullirla. El eco de sus pasos reverberó como un llamado lejano, un recordatorio de que el peligro continuaba acechando. Pero no podían retroceder. Estaban demasiado cerca del final. Vamos, gritó tomando a Emiliano de la mano, arrastrando a su hija tras de sí. Sin embargo, al cruzar el umbral, un viento helado apareció de la nada, la empujó hacia atrás, como si la casa estuviera haciéndoles una última advertencia. Lucía apretó los dientes y luchó contra la resistencia, sintiendo que un miedo desconocido se cernía sobre ellos. No, no, no. Repetía en asignación a un mantre de coraje. De repente un grito estruendoso resonó a sus espaldas, un lamento que parecía surgir de las mismas entrañas de la casa. Lucía se detuvo, el terror inundándola. Era un grito que retumbaba de sombra en sombra. Mamá, ¿qué es eso?, preguntó Sofía, aferrándose a su abrigo con fuerza. Solo sigue corriendo, respondió, aunque una parte de ella sabía que no era solo un grito, era un eco de sus propios miedos materializados. Al llegar al final del pasillo, encontraron la puerta principal. Lucía se lanzó hacia ella, girando la manija con desesperación. Pero el pestillo estaba atorado, como si la casa hubiera jurado no dejarlas escapar. Luchó con el pomo, sudor y pánico acompañándola. La voz burlona resonó otra vez, ¿creías que sería tan fácil? No puedes huir de ti misma. Un escalofrío le recorrió la espalda, las palabras tenían un peso íntimo que la obligaron a detenerse. Dame un momento, susurró, sabiendo que debía enfrentar el horror detrás de ella. Era claro que la casa no solo la había aprisionado físicamente, estaba atrapado en un juego psicológico diseñado para mostrarle las caras de aquellos que había perdido, de todo lo que había encarado y evitado. Lucía, por favor, gritó Emiliano, su pequeño rostro surcado por lágrimas. Sin pensar, dio un paso atrás, sintiendo como la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente. Escucha, yo no puedo perderlos. No puedo perderlos. La determinación renació en su pecho, más fuerte que cualquier temor. No tengo nada que ocultar. Vociferó de nuevo, dirigida a la voz que la atormentaba. Si soy lo que temes, ven y enfréntame. En ese preciso instante las luces parpadearon una vez más, y la figura encapuchada apareció. Esta vez no había risa. En cambio, su rostro se transformó en una tormenta de sombras, un rompecabezas de los miedos de Lucía. ¿Qué harás ahora, Lucía? El murmullo era seductor, lleno de posibilidades oscuras. ¿Entregarás a tus hijos por una vida sin secretos? Lucía vaciló, sintiendo que la sombra competía por arrastrarla nuevamente hacia la oscuridad, hacia los secretos que había olvidado.
A su lado, Emiliano temblaba, y Sofía se aferró a su mano. No. No los dejaré. No a ellos. Con un nuevo aliento de coraje apretó el cuchillo, ahora casi un símbolo de su lucha interna. En ese momento una asombrosa luz llenó el pasillo, sus ojos se aferraron a la figura de sombras que rugió de rabia. Entonces prepárate para la verdad. Justo cuando las luces alcanzaron un clímax ensordecedor, la casa retumbó y la figura se lanzó hacia ellas, un torbellino de oscuridad y secretos desenfrenados. Juntos se hicieron un nudo y Lucía cerró los ojos, preparándose para el impacto del horror. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que parecía arremolinarse en el aire, o era demasiado tarde para todos? Las paredes comenzaron a temblar y en un último intento por escapar, ella gritó, amor. La verdad nos hará libres. Pero en el eco de sus palabras la oscuridad se deslizó hacia ellos como un manto y en la penumbra se escuchó un susurro que prometía venganza. Este es solo el principio. Lucía supo que el verdadero infierno apenas comenzaba. ¿Serían sus secretos demasiado profundos para ser perdonados? La oscuridad se tragó sus gritos y la figura encapuchada se abalanzó sobre ellos. Lucía sintió un frío glacial traspasar su pecho como si las sombras hubieran penetrado en su ser. Su corazón retumbaba, la adrenalina sumada a su terror la empujó a moverse, a actuar. A pesar de que todo se sentía perdido, sabía que debía luchar por sus hijos. De repente, la casa pareció cobrar vida, y las paredes comenzaron a temblar con una fuerza inusitada. Las ventanas se agitaron, como si quisieran abrirse de golpe y liberar a sus prisioneros. Sofía, Emiliano, agárrense de mí, ordenó Lucía mientras trataba de mantener su voz firme, a pesar de la incertidumbre que la invadía. El susurro burlón retumbó una vez más, llenando el espacio alrededor de ellos. ¿Creías que podrías enfrentarme con un simple cuchillo? Te he estado esperando, Lucía. Cada error, cada llanto, cada secreto, cállate, gritó, desbordando rabia y miedo a la vez. Con una determinación que no sabía que poseía, dio un paso hacia adelante, desafiando a esa oscuridad que amenazaba con consumirla. El cuchillo brillaba tenuemente en su mano, un faro en medio de la nada. Las luces parpadearon nuevamente, iluminando fragmentos de la figura encapuchada. Por un instante Lucía reconoció algunos de los rostros entre las sombras que parecían fluir alrededor de su adversario, su padre, sus amigos perdidos, aquellos a quienes había traicionado en su vida pasada. No soy lo que eras. Gritó aturdida por la lucha entre su historia y esa versión oscura de sí misma que se manifestaba ante ella. Pero eres eso y más, la voz jugaba con sus miedos, como si cada palabra fuera una aguja atravesando su piel. Los secretos nunca se desvanecen, Lucía. Solo se convierten en pesadillas que te seguirán hasta el final. Mientras las sombras se retorcían a su alrededor, la casa comenzó a desgarrarse, y la esencia de su propia lucha interna la golpeaba en cada rincón. La luz de la figura se intensificó y en ese instante Lucía recordó algo crucial, el acto de hacer frente a lo que más temía podría ser su única vía de escape. Te enfrentaré y no me rendiré, exclamó con una nueva claridad en su voz. Con su cuchillo empuñado, se lanzó hacia la figura, lista para luchar no solo contra la oscuridad, sino contra la culpa que la atormentaba. El aire se tornó denso como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Justo en el momento en que estaba a punto de alcanzar la sombra, un estruendo ensordecedor resonó, un grito de las profundidades de la casa que pareció ser parte de ella mismo. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, y el suelo tembló con una furia desatada. No, gritó Sofía, asustada. Mamá, ten cuidado. Lucía se detuvo en seco. Sabía que su decisión iba más allá de una lucha física, el verdadero desafío residía en sus elecciones, en todo lo que había intentado olvidar. Sentía los ojos de sus hijos sobre ella, y de pronto entendió que la única forma de liberarse era afrontar no solo al ente oscuro, sino también su propia desesperación y dolor. Con el aliento entrecortado, Lucía cerró los ojos y recordó su razón de ser. La luz a su alrededor parecía crecer y dispersar un poco las sombras. Era entonces o nunca. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia adelante, el momento frágil quedó suspendido, sin embargo, el suelo retumbó con mayor fuerza. La figura se desvaneció en un estallido de luz y gritos, y de repente el mundo se volvió blanco, una explosión de colores que cubrieron todo. Cuando la vista de Lucía se despejó, encontró que estaba sola, frente a un vacío. ¿Dónde están mis hijos?, murmuró, su voz apenas un susurro desgarrador.
La casa había dejado de temblar, pero en el eco del silencio, un pensamiento helado la recorrió, la figura regresaría y con ella, la verdad. ¿Sería capaz de desenterrar todo lo que había enterrado? La sombra aún flotaba, aunque silenciosa, esperando pacientemente el momento de fe de Lucía, listo para devorarla de nuevo. El silencio fue abrumador. La intensa luz que había envolvido a Lucía se desvaneció, dejando un rastro de oscuridad que se acumulaba en el ambiente como un humo denso. Se sentía como un eco a punto de desintegrarse y un frío humeante la rodeaba. Instintivamente su mano se aferró aún más al cuchillo, ahora inútil, como si fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. Mamá, la voz de Sofía resonó en su mente suave y temerosa. Pero algo en el aire la hizo estremecerse. La casa, ahora diáfana, parecía más una carcasa vacía, un recuerdo de lo que había sido una prisión emocional. Con cada paso que daba, el suelo crujía como si el hogar mismo llorara su tristeza. Emiliano, gritó sintiendo el eco de su propio temor. Era un llamado desesperado, proyectado a las sombras que aún latían en los rincones oscuros de la casa. La respuesta fue un silencio sepulcral que la dejó helada, de repente un susurro la rodeó, casi inaudible, pero lo sentía palpitar en su mente. Regresa. La voz parecía la de su padre, que había partido hace años. Regresa, insistió como una melodía trágica. Lucía sacudió la cabeza, tratando de despejar las visiones de su infancia que ahora la perseguían. El golpe de una ventana cerrándose intempestivamente la sacó de su trance. Con gran esfuerzo comenzó a avanzar hacia la sala de estar. Las sombras se agruparon a su alrededor, amenazantes, como si sustanciaran sus propios miedos. Sus recuerdos se desbordaban, la risa de sus hijos, su amor, pero también los gritos, las peleas, la culpa de no haber sido suficiente. Cada paso la llevaban más cerca de la verdad que había estado evitando. Al llegar a la sala, la luz crujió, centelleando débilmente antes de apagarse. La penumbra se hizo densa y palpable. De pronto, una visión escalofriante atravesó la habitación. Una figura borrosa y desfigurada, inconfundiblemente familiar, emergió de las sombras. «Te estoy esperando». El susurro reverberó en el aire frío y vacío, llenándolo de un terror inexplicable. Lucía apretó el cuchillo con fuerza, cada fibra de su ser le decía que ese espectro no era su padre, sino una manifestación de sus propios fracasos y los secretos que jamás se atrevió a desvelar. «No soy una traidora», gritó impotente. El eco de su grito se reflejó en las paredes. En un instante de claridad, Lucía comprendió que debía enfrentarse a esa sombra, no solo por sus hijos, sino también por la niña que había dejado atrás. Tenía que confrontar los fantasmas que la atormentaban, si alguna vez quería redimirse. Con el corazón disparado, dio un paso adelante. Un impulso irracional la llevó a alzar el cuchillo hacia la figura. «No más», exclamó, su voz firme resonando. Pero la figura sonrió con una cruel satisfacción, y el aire se volvió gelatinoso, como si estuviera atrapada en un sueño que jamás podría despertar. Mientras la figura comenzaba a acercarse, la oscuridad cobró fuerza a su alrededor. El suelo vibró y el aire se volvió denso, un terror indescriptible anidaba en sus entrañas. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Despierta», un grito interior emergió de lo profundo de su ser. Pero el miedo la envolvía, paralizando su mente y su cuerpo. La sombra se desdibujaba, fusionándose con todos los recuerdos que había tratado de ahogar. Justo cuando pensó que la oscuridad la engulliría, un destello de luz brotó en el fondo de su corazón. «No estoy sola», murmuró, recordando a sus hijos, el motivo por el que había luchado. La figura retrocedió un paso, aturdida. «Ellos no pueden salvarte», retumbó la voz con tono burlón. «No lo saben», respondió Lucía, cada palabra resonando con fuerza. Y sintiendo por primera vez un destello de esperanza en medio de la desesperación, cerró los ojos y se preparó para el enfrentamiento final. La habitación comenzó a temblar de nuevo. Con cada respiración, la presión aumentaba, como si el mismo aire estuviera en su contra. «¿Era ahora o nunca?» «¿Qué harás cuando la verdad te alcance?», preguntó la sombra, burlona y egocéntrica. Con el corazón latiendo violentamente, Lucía levantó el cuchillo, sabiendo que debía desatar todos los demonios ocultos, enfrentar el dolor que su vida había tratado de ahogar. Sin embargo, un frío profundo volvió a invadirla. La próxima revelación podría no ser más que un giro más oscuro en su tormento. Podría finalmente deshacer los nudos que habían atado su alma por tanto tiempo. Lucía sintió el frío abrumador apoderarse de ella,
un escalofrío que se deslizó al fondo de su ser. Frente a la sombra que se hilaba en su mente, supo que el momento de la verdad había llegado, el instante en que debía desnudar sus secretos, sin importar el precio. No estoy aquí para rendirme, declaró, su voz resonando en el vacío, cargada de una firmeza que sorprendió incluso a sus propios oídos. La figura encapuchada se mantuvo en silencio, observándola con ojos vacíos que reflejaban la oscuridad de sus propios miedos. Lucía sintió un empuje interno, un deseo voraz de liberarse de las cadenas invisibles que la ataban. No podía permitir que sus hijos fueran arrastrados a su pasado tortuoso, ni que el miedo dictara sus acciones. Con un gesto decidido, se acercó a la figura, el cuchillo brillando tenazmente en su mano. Hoy debo enfrentar lo que he tratado de olvidar, expresó firmemente. Las sombras comenzaron a convulsionar a su alrededor, retorciéndose como serpientes, desafiantes, tratando de desestabilizarla. He vivido con miedo mucho tiempo. No más. En el instante en que esas palabras abandonaron su boca, una luz cegadora estalló a su alrededor. La figura dio un paso atrás, astillando su propio terror. La oscuridad pareció agazaparse, como si la luz la alejara. Pero en la confusión, Lucía encontró su enfoque, no luchaba solo por ella. Sofía y Emiliano, con sus ojos llenos de amor y desconfianza, estaban ahí, anclándola a la realidad. «Recuerda quién eres», se oyó un eco en sus pensamientos, un susurro familiar que resonaba entre las sombras. Era su madre, su voz suplicante, guiándola en la oscuridad. Lucía cerró los ojos y dejó que la memoria la envolviera. Entendió que el verdadero desafío no era solo enfrentar a la figura, sino aceptar su historia, sus elecciones, sus miedos. Al abrir los ojos, su determinación brillaba como el acero. «Vengas de donde vengas, no tienes poder sobre mí», gritó, empujando su brazo hacia adelante, como un bastión de luz y coraje. De repente un grito resonante emergió desde el fondo de la casa, un lamento que parecía atravesar las paredes. Las sombras comenzaron a disolverse, como si temieran su resolución. Lucía se sintió más ligera, una chispa de esperanza encendió su corazón. «Aquí estoy, no me voy a ir», reafirmó, y con eso, el peso del horror que había cargado se hizo más soportable. Emocionada, miró hacia sus hijos, que se aferraban a su lado. «Vamos», gritó, empujándolos hacia la salida. A medida que corrieron por el pasillo, la luz de la puerta afuera se hacía más brillante, como un faro que guiaba a los perdidos. Las sombras aún intentaban alcanzar sus tobillos, pero lucía un camino más claro. Finalmente, llegaron a la puerta principal. Con un golpe de determinación, Lucía giró la manija. El aire fresco invadió sus pulmones mientras la puerta cedía. Sofía y Emiliano la siguieron, uniendo sus manos al momento en que la luz del exterior llenaba sus corazones de promesas olvidadas. Sin voltear hacia atrás, Lucía sintió las sombras desvanecerse, los murmullos de la figura se perdieron en el silencio. Cuando cruzaron el umbral, el amanecer iluminó el horizonte, un nuevo día ofreciendo la redención que tanto había buscado. «Lo hicimos», susurró Lucía, sintiendo la fuerza de su familia presentándose ante ella, pero en el fondo de su mente, una parte de ella sabía que el viaje apenas comenzaba. Las sombras nunca estaban completamente desterradas, solo dormían, tal vez esperando un momento de vulnerabilidad. Pero hoy abrazaría cada nuevo amanecer, enfrentaría cada recuerdo, y sobre todo, protegería ese hogar que había elegido construir con amor. Tomando un profundo aliento, miró a sus hijos, reflejando esperanza y resiliencia. «No tenemos nada que temer, porque juntos somos más fuertes», dijo, su voz suave pero firme. Con esa promesa resonando en su corazón, se dirigieron hacia el futuro, dejando atrás el pasado y enfrentando al mundo como una familia, con la certeza de que juntos, siempre encontrarían el camino. Ahora, esto es crítico. Si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas entregas llenas de emoción. Haz clic en el botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Tu apoyo es todo.